Bienvenidos además a nuestro canal Un abogado contra la demagogia. Y hoy tenemos a un invitado muy especial, a Rubén Gisbert, que como sabéis, bueno, ha recibido una querella y una posterior imputación por un presunto, y digo presunto por decir algo porque yo creo que es inexistente, delito de odio. Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Hitor. Pues muchas gracias por la invitación y de verdad demostrando que hay personas que a pesar de que a veces tengas tus más y tus menos, en cosas realmente importantes y básicas están ahí y eso te honra. Así que muchas gracias doblemente. Gracias a ti por venir. Y bueno, pues yo te apoyé, sí, desde el principio porque me parece muy grave, o sea, me parece muy grave que el Estado pues intente callar a una persona como tú, que bueno, pues dices lo que dices, se puede estar en desacuerdo contigo, por supuesto, yo estoy en desacuerdo en muchas cosas, pero bueno, es que ya vayan amenazando con penas de cárcel para callarte me parece gravísimo, ¿no? Bueno, además, decirte que no ha sido por una querella, ha sido por una denuncia. Sabes que el tratamiento procesal es diferente y ha sido una denuncia que ha ido directamente a la fiscalía. O sea, ni siquiera ha sido una denuncia al juzgado de guardia ni a la policía, que sería lo que, digamos, un ciudadano habitualmente lo que saldría, lo que haría, ¿no? Y más si no está asistido de un letrado, lo que haría, no. En este caso es una denuncia de una ciudadana ucraniana que, bueno, por lo poco que he investigado y tal, para mí tiene unos vínculos claros con el gobierno de Ucrania. Y ha sido una denuncia que ha hecho directamente a la fiscalía y la fiscalía automáticamente, sin que en esa denuncia se determinara nada concreto, sabes que ya es difícil que un fiscal tome en serio una denuncia, más aún si en esa denuncia no se establece nada concreto. Oiga, este hecho, esto concretamente, no, simplemente dice que, bueno, que considera que estoy dando información falsa y que estoy atentando, que estoy cometiendo un delito de odio contra la integridad del pueblo ucraniano y directamente la fiscal, una fiscal de Valencia de igualdad y de delitos de odio, le da trámite, considera que sí, que bueno, que puede ser, y entonces manda a la brigada de información de la Policía Nacional, que como bien sabes es la brigada encargada de la seguridad del Estado, delitos de terrorismo, etcétera, etcétera, pues manda a hacer una investigación extensa y profusa sobre mí. La brigada de información establece que sí, que en mis vídeos hay efectivamente indicios, bajo los criterios de estos policías, de odio, pero porque, por ejemplo, cuando salió el tema de la matanza de Bucha, yo dije, vamos a ver, esto es gravísimo, ahora bien, las circunstancias en las cuales ha salido esto, hay que investigarlo. No hay que dar plena credibilidad a lo que diga el gobierno del señor Zelensky, porque yo no me creo ciertas cosas que están saliendo ya y que se están comentando incluso en otros países. Bueno, pues eso para ellos es una trivialización, que como sabes por el 510, el apartado segundo, sería el equivalente a, por ejemplo, negar el holocausto, ¿no? Que tiene un proceso judicial, como en Nuremberg, etcétera, etcétera. Y ponen como fuente el New York Times. Es decir, si tú contravienes, según la Policía Nacional, lo que ha publicado el New York Times, estás cometiendo un delito de odio. Algo tan distópico, algo que las personas como tú y como yo conocemos los fundamentos jurídicos más aún de la tipología penal, los elementos objetivos, se los han pasado totalmente por el forro y eso tiene claramente una intencionalidad, bajo mi punto de vista, política. Primero, por el cauce que se ha seguido y segundo, por los propios fundamentos que yo he podido ver hasta ahora, porque igual se han practicado más cosas y yo no las he visto. Lo que me han trasladado a mí es totalmente distópico y políticamente dirigido. Y bueno, entonces, una vez después de hacer esa investigación, la Fiscalía interesa que se sigan las diligencias y que se lleve efectivamente un proceso de instrucción penal en el cual ya se me ha citado a declarar como imputado. Yo utilizo siempre el término de imputado porque el término investigado pues fue una, en fin, una modificación que hicieron para que los políticos no fueran tan estigmatizados, ya que día sí día también les salía un caso de corrupción y se veía tal político imputado. Pues no. Cuando a alguien se le lleva a declarar un proceso de investigación penal es porque se le presume o se considera o se le imputa un delito, como a mí en este caso. Se me imputa un delito. Única y exclusivamente por los análisis políticos que hago. Y bueno, podríamos entrar ahí, aunque creo que no va a ser, ni siquiera sería necesario, en la exceptio veritatis, ¿no? Es decir, yo no publico nada que no esté sustentado en pruebas, en hechos, en publicaciones, cosas que se dicen en otros países,
pero está empezando a haber una corriente cada vez más tendente, más asfixiante de la libertad y sobre todo de la libertad fundamental, que es la libertad de expresión después de la vida, la capacidad para expresarte libremente y la libertad ambulatoria, en la cual cualquier persona que se salga del relato de guerra establecido, porque hay unos intereses políticos muy fuertes detrás, hay unos intereses económicos muy fuertes detrás, en un cambio de paradigma geopolítico, pues esa persona hay que empezar a perseguirla. Y obviamente están intentando ver, porque bueno, si vas a por Pedro Baños, pues imagínate, sería un escándalo brutal, sería insoslayable. Entonces vamos a ver si contra este más o menos podemos ir Ujú. colándola, ¿no? Y en eso estamos, Aitor. Ya, es que es curioso porque no hay ningún partido político en todo el Congreso, ni uno solo que cuestione, pues bueno, el relato oficial que tú dices, ¿no? O sea, porque absolutamente todos, cuando apareció Zelensky, todos aplaudían, todos están, vamos, a favor, obviamente, de Zelensky, de Ucrania, ninguno cuestiona absolutamente nada. Y, hombre, parece obvio que tiene que haber personas que cuestionen lo que se está diciendo, que cuestionen Bueno, la política de nuestro país, ¿no? Tamames ayer, yo, aunque tengo una pésima, porque conozco la historia de Tamames desde la transición, tengo una pésima opinión de Tamames, pero el señor ayer, ni corto ni perezoso, dijo en el Congreso que la guerra de Ucrania, al igual que afirmo yo y afirma cualquier persona que vea con perspectiva los hechos, está provocada por Estados Unidos. Y quien el primero que quiere que esto siga y que quiere que siga adelante para intentar cargarte a Rusia y desestabilizarla en el mercado europeo es Estados Unidos. Bueno, Tamames lo dijo el otro día, pero exactamente, Aitor, salvo esto, nadie lo dice. Cuando recordemos que la situación en Ucrania lleva desgraciadamente para todo el pueblo ucraniano siendo la que es desde el año 2014. Entonces, hay una cosa que yo me canso siempre de explicar, pero bueno, supongo que será necesario volver a repetirlo. ¿Esto significa que yo apoyo a Rusia? No. Yo condeno totalmente las acciones de Rusia, condeno la invasión de Rusia, pero una cosa es explicar por qué pasan las cosas y otra cosa es apoyar. Y sobre todo un aspecto más fundamental, es que mi país, España, con mis impuestos, no está armando a Rusia. Yo no soy responsable colateral, ni soy cómplice de lo que haga Rusia porque no lo está haciendo con mi armamento, con el que yo le he Ujú, dotado. Sí lo está haciendo Ucrania, que es lo que yo pedí cuando conecté ujú. desde allí, desde el Donbass, con Iker Jiménez. Yo no dije que había que dejar de mandar armas, dije, hay que solicitar y exigir ipso facto una comisión de investigación de la ONU para que vea qué Ujú, se está haciendo con nuestro armamento. ¿Qué ujú, pasa? Pues que recientemente medios de comunicación de la India, de Turquía, de otros países que no están, digamos, bajo el área tan asfixiante de la OTAN, están publicando que se están encontrando nuestros Javelin, el armamento que le estamos dando, se lo están vendiendo pues a los del Daesh, a los del ISIS, ha aparecido armamento español que se envió al gobierno de Zelensky en África, en sitios de África donde están en guerra. ujú, Y eso es lo que, bueno, pues lo que no ujú, se parece que no se pueda decir, ¿no? Porque es ujú. un delito de odio. Yo ayer le oí a Tamames más, también dijo que mandar los tanques, Leopard, etcétera, a Ucrania, pues vino a decir como que no se había consultado, que era una decisión que había tomado pues el gobierno o Pedro Sánchez automáticamente, ¿no? De modo totalmente pues personalista y autoritario, como hizo lo de Marruecos o como tal, y que no se había consultado y que era una decisión muy importante. Yo le creía entender como que una cuestión es que se podía haber consultado mínimamente, ¿no? Pero no se ha hecho nada en absoluto. Él ha tomado la decisión. A mí, yo personalmente, en mi canal, yo sí que he dicho que a mí no me parece correcto el introducirnos en un conflicto armado sin cuestionarnos, sin preguntarnos, no es nada democrático. Pues habrá muchas personas que no estemos de acuerdo en intervenir, porque estamos interviniendo al final de ese conflicto armado. Mandar armas es intervenir en el conflicto, y yo no estoy de acuerdo en intervenir en un conflicto armado que igual suena un poco duro decirlo, pero hay muchos en el mundo en los que no entramos y este no es diferente a los demás por mucho que esté más cerca de Alemania o de Polonia, ¿no? Y en este sentido yo creo que la negociación es obvia y el meterse de cabeza a prolongar el conflicto porque se está prolongando artificialmente. Ahora ya llevamos año y pico y esto no se va a acabar, así no se acaba nunca. Ya no solamente eso, Víctor, sino que, mira, habrá gente que está a favor o en contra de la guerra de Ucrania. El tema es que no se permite opinión en contra. O sea, ya no es el hecho de que se tome la decisión unilateralmente, es que tú has visto algún debate, algún político, algún tertuliano en algún medio de comunicación, en la tele, en la prensa, alguien que esté diciendo, oigan, vamos a ver, que estamos haciendo esto de manera unilateral y porque nos lo está ordenando la ONU. O sea, ¿hay alguien que esté cuestionando, por ejemplo, que esto no vaya a solucionar el conflicto de Ucrania? ¿Hay alguien que esté, por ejemplo, poniendo el grito en el encierro porque nada más y nada menos que Angela Merkel, ex canciller alemana,
haya dicho hace escasos meses que los pactos de Minsk I y de Minsk II, que estaban dirigidos a procurar la unificación y la paz de Ucrania, eran un instrumento para ganar tiempo, para ir armando a Ucrania contra Rusia. O sea, no hay debate al respecto. ¿Por qué? Porque estamos inmersos por los pactos que hemos fraguado durante 40 años, nuestra clase política servil, cobarde, sin ningún tipo de escrúpulo a la hora de vender Felipe González la producción nacional para entrar en la eurozona, Aznar entrada en el euro, venta de las empresas públicas, endeudamiento hasta las trancas con Zapatero, con Rajoy y ahora Sánchez exactamente igual. Y como los políticos españoles solamente quieren deuda, no cuestionan absolutamente nada, venden nuestros intereses. Es que, ¿por qué no se permite un debate público? No se permite un debate en ningún medio de comunicación en el cual se explique por qué Sánchez en 2 años ha cambiado, pero bueno, ha dado un giro de 180 grados respecto a la política del Sahara con Marruecos. O sea, hace 2 años traen aquí a un líder del Frente Polisario que se juegan una movida con Marruecos, que nos metieron 10.000 tíos en la frontera en un solo día como aviso, y en 2 años aceptamos que el Sahara sea de Marruecos. Eso no se explica porque no se permite, y no se permite porque estamos dentro de una serie de pactos políticos internacionales en el cual hemos perdido nuestra independencia. Nuestra independencia ya no solamente a nivel productivo y político, a nivel incluso de libertad de pensamiento y libertad de expresión. Pues esto empezó sobre todo en 2020, porque como cuestionarás el confinamiento, ya bueno, yo en su día ya dije que todas las multas eran nulas, que el estado de alarma era nulo, que las sanciones eran nulas, no había ni siquiera un régimen sancionador aparejado, te sancionaban por desobediencia cuando no estabas desobedeciendo ninguna Y normativa. Bueno, una última sancionar. pregunta ya y no te entretengo más. Yo suelo decir que yo entiendo por una de las causas de lo que tú has dicho ahora, que no tenemos instrumentos para defendernos, lo mismo que no podemos impugnar una ley porque no podemos y nos la imponen y no podemos hacer muchísimas cosas. Yo considero que vivimos en una dictadura, lo he dicho muchas veces. A ver, hay muchos tipos de dictaduras, ¿no? Hay dictaduras muy férreas que vulneran absolutamente los derechos y libertades, vamos, clarísimamente y de modo exagerado. Y luego hay otras que no son tan duras y que, bueno, pues que fingen ser democracia, respetan un poco para que la gente pues crea que ven democracia. Y bueno, yo considero que no es una dictadura de las que fingen ser democracia, pero blanda, o sea, una dictadura, digamos, blanda, pero no deja de ser dictadura. No es una democracia para nada, o sea, se parece 1000 veces más a una dictadura que una democracia de lejos. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Tú crees que vivimos una dictadura o no? A ver, yo creo que no. O sea, yo creo que es un régimen autoritario. Eso sí, es un régimen autoritario porque la autoridad emana del poder y de la fuerza de la ley. No hay, aunque parezca absurdo decirlo, pero no hay autoritas, no hay saber reconocido. Yo creo que vivimos en un estado de partidos, en una oligarquía que encuentra la forma política bajo la forma de gobierno, bajo el estado de partidos o como forma de gobierno está definido como tal como partitocracia. Hay régimen de libertades, se nos permite hasta cierto punto hablar, se nos permite hasta cierto punto manifestarnos, etcétera, etcétera, pero, y ahí es donde creo que lo que percibes tú es tal cual lo que hay, las libertades que tenemos son derechos, son concesiones, dependen de que un político o unos políticos en cierto momento han dicho, bueno, vamos a regalarle esto al pueblo. Pero quien da al mismo, cuando quiere, puede quitar. Es decir, si esos derechos no nacen de un sistema político o de un momento en el que la ciudadanía o por representantes es quien instituye esos derechos y no se pueden revertir, están fuera de la acción de gobierno, como pasa cuando hay cartas fundamentales de derechos, etcétera, etcétera. Entonces se pueden revertir, se pueden acotar políticamente unilateralmente, que ahí es donde sí estamos y desde luego estamos ahondando y estamos viendo cómo el Estado, al perder crédito, al perder legitimidad, a los ciudadanos cada vez están percibiendo más que no tienen esos mecanismos de participación, de defensa, está recortando esas libertades, esos derechos que concedió, como tú bien sabes, pues, por ejemplo, en los años 80. En los años 80 había mucha más libertad de prensa que hoy, y tú lo sabes y yo no. O sea, tú lo has vivido y yo no. En los años 90 también poco a poco va habiendo menos. Entonces, creo que vivimos en una oligocracia con régimen de libertades, que no es un régimen democrático, pero que esas libertades son concesiones que a voluntad pues se van igual quedando reduciendo. Lo que hay que procurar es que se instituyan esas libertades por una libertad fundante.
que es lo que buscamos alguno. Y en ese Ujú. camino estamos. Pues sí, estamos de acuerdo que tenemos que tener empleados, no tener aquí a estos señores privilegiados que encima lo que dices tú, que nos conceden las libertades como que nos dan algo, bueno, que nos lo dan ellos y sin embargo es al revés, ¿no? Es algo que es nuestro, que son derechos humanos propios y que no es porque ellos nos lo concedan, sino porque son inherentes a nosotros como seres humanos y no Exacto. pueden ellos restringírnoslos a voluntad como están haciendo. Eso es así. Pues oye, Rubén, muchísima suerte. Si te das cualquier cosa con el tema este que te están apretando, me dices, que me parece realmente, pues bueno, propio, eso sí, mira, propio de una dictadura, el atacar al disidente, al que habla, eso es propio de una dictadura. A mí me parece una torpeza, sinceramente. O sea, yo creo que con esto, porque claro, es cierto que, por ejemplo, a mí ahora cogen y me meten en la cárcel y tal, y la gente, pues igual en un primer momento, pues no van a coger y a ver una auto revolución, ¿no? Yo no soy un ingenuo. Pero ya nadie podría, por lo menos en redes sociales, decir que esto es un régimen democrático. Es decir, cuando hay Ujú. un divulgador, alguien que está en la cárcel exclusivamente Sí. por una opinión diferente a la oficial, queda Ujú. en evidencia, o sea, que queda palpable, evidente, ya empiezan, son los pequeños guijarros que Ujú. pueden hacer caer esa avalancha de pedruscos sobre el poder Ujú. político. Yo creo que es una torpeza y bueno, pues iré informando a ver cómo procede todo esto. Pues mucha suerte, Rubén, y muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti, Aitor, por la invitación y cuenta conmigo también para lo que necesites, de verdad. Venga, un abrazo.